Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Gilardini, quien es sacerdote católico, que trabaja hace muchos años en La Matanza. También es uno de los fundadores de la Fundación Cadenas y actualmente es iniciador de un nuevo espacio político titulado, llamado Crecer 2030. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bien, bien, buenas tardes. Gracias, Eugenio, por comunicarte. No, el agradecido soy yo y en nombre de todos los que te escuchamos habitualmente. Bueno, Pablo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hay dos temáticas que vamos a ir trabajando en estos días que parece que están muy diferenciadas, pero en el fondo no, porque están influyendo mucho en nuestras comunidades, que es un poco lo que vamos a hablar hoy del tema del aborto. Y tuvimos este hecho de la muerte de Maradona hace unos días, que parece un hecho casual, un hecho de espectáculos, pero estos dos hechos yo quise hacer unas reflexiones o más que todo unas pistas para poder debatir en las casas, en las familias, que en el fondo es lo importante, y dentro del proyecto este de crecer, porque justamente crecer lo que apunta es a que tenemos que empezar a cambiar y tiene que haber reformas estructurales. Y si no cambiamos de verdad, estas cosas se van a seguir manteniendo. Entonces, bueno, creo que el tema del aborto, como se está titulando, la interrupción libre del embarazo, es un punto de reflexión y de inflexión para que podamos charlar. Y en ese sentido creo que lo primero que tendría que decir yo darle gracias a mis papás, ¿no? Y a vos también, porque si nosotros hubiésemos sido abortados, nos podríamos estar charlando, opinando, aunque estemos equivocados, ¿no? Pero gracias a Dios, o el que no cree en Dios, a que nuestros papás nos trajeron al mundo y nos dieron libertad y hoy somos lo que somos. Y el aborto, más allá de que después hay un montón de reflexiones que uno hace para hacer pensar, ¿no? Porque es, creo que no darle la oportunidad a otro que nazca es difícil, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que yo quería dar gracias es por estar vivo, por vivir, porque uno ha visto mucha gente abortar, pero no abortar al principio, en los días cuando tienen 40, 30, 60 años, porque se aborta la vida de muchas maneras, o sea, no solamente en los regímenes militares, sino en los democráticos. Y hoy que se cumple también un aniversario del inicio de la democracia, en 1983, también es bueno decir que el presidente en su momento, otro profesor, que dijo que con la democracia se come, se educa, yo quería recalcar eso también, que el que es abortado no crece, ni nace, ni se educa. Entonces tenemos que ser coherentes, ¿no? en nuestras formas de pensar. Pero por eso digo, un tema creo que nos va a ayudar a todos. Bien, Pablo, nosotros acá en la productora hemos hecho muchos programas acerca del aborto con diversas personas, y quedan por hacer otros tantos, pero bueno, nos interesa saber un poco tu planteo y me parece a mí que en primer lugar agradecer por la vida es una buena forma de empezar a hablar, ¿no? Porque en realidad todas las personas que están a favor del aborto están a favor del aborto gracias a que viven, Exacto. ¿no? Digo yo. Y, y Si no, tampoco no significa, podrían. esto Claro, significa que mucha gente que esté a favor de la vida no haya hecho un aborto. Y acá claro, el tema del aborto tiene muchas aristas filosóficas, teológicas, claro, psicológicas, existenciales, y a veces es verdad que los argumentos existenciales son más fuertes o son tan fuertes como en los filosóficos, pero bueno, es entendible que en los momentos de urgencia, en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia, todos podamos tomar decisiones de las cuales uno a lo mejor después se arrepiente. Eso no claro. invalida para nada
lo otro, ¿no? Y en ese sentido, como un hecho existencial, porque a veces se considera, así como nosotros podemos tener, los que estamos a favor de la vida, un pensamiento de que los que están a favor del aborto son el demonio caminando, y no es así. También los que están a favor del aborto tienen que saber que los que estamos a favor de la vida no es que somos unos ingenuos y que en nuestras vidas o en las vidas de nuestros padres puede, y de hecho hemos acompañado y atendido a mucha gente que en la angustia intentó quitarse la vida. Hemos hecho oración sobre personas que se quitaron la vida. Es decir, el tener una postura filosófica y como que tiene que primar en la vida de la gente, no significa que seamos insensibles o que en nuestra vida también uno a veces puede tener. Nosotros en el Padre Nuestro rezamos: no nos dejes caer en la tentación, y hasta es muy posible que mucha gente, y mucha gente muy buena, pueda a veces tener esa tentación de decir, al final, si me quito la vida, que es en el fondo como un aborto, ¿no? Es decir, si yo me quito la vida, ¿no se me van a solucionar todos los problemas? Que en el fondo también es un tema bíblico. Los que leen la Biblia y los evangélicos, los cristianos, la historia de Job. Job es un hombre que también tiene un gran problema y se mantiene un poco una gran discusión sobre ¿tiene sentido vivir? ¿Qué hiciste? Entonces es un tema que va... Entonces mi primera reflexión iba a ser un poco que quizás desanime a más de uno, pero decir, esto no va a cambiar mucho la realidad. Es decir, que se vote a favor o en contra del aborto no va a cambiar mucho la realidad. Es decir, la vida va a continuar, porque no es ni la primera ni la última vez. Y si uno quiere recalcar que un tema tan importante como fue la vida de un hombre que murió hace poquito, Maradona, como esto, no se debería despreciar o quitarle valor al tema de la vida. Por eso me parece penoso, muy penoso, que diputados y senadores debatan, aunque ellos se hagan los héroes que van a tener una maratón de 30 horas o 36 horas, si fuesen inteligentes no lo harían en 36 horas. ¿Por qué? Porque simplemente el ser humano no puede estar 36 horas despierto. Esto ya es una señal de que están mintiendo. En segundo lugar, todos los que están afuera, verdes o celestes, haciendo todo como fue en el velatorio de Maradona, vendiendo cerveza o consumiendo cerveza o haciendo otras cosas, no es la mejor manera de tener un buen criterio sobre lo que es la vida. Así que ya con estos dos puntos yo quiero como sacarlo del eje coyuntural. Evidente que esto hoy, mañana o dentro de 20 años siempre se va a debatir, como un día se va a debatir la eutanasia, o sea, el que una persona mayor que tiene una enfermedad profunda pida que se le acorte la vida, y lo tendremos que debatir con todo el respeto y sin el juicio, ¿no? Pero el primer punto que querría demarcar esto, que no es la manera, no es el fondo de debatir un tema tan importante, y como tanto se hace referencia a las víctimas, creo que la mejor manera, la víctima, justamente la que tiene que decidir un aborto, ya sea porque la violaron o porque quiere, no creo que esta sea la mejor manera de rendirles homenaje o de brindarles un camino de solución o un camino de tranquilidad. Porque bueno, también nosotros como sacerdotes o mismo el psicólogo o psiquiatras, muchas veces se acercan personas que han hecho el aborto o los familiares, y bueno, uno no es que se les tira encima y les pega en la cabeza, sino le dice, mirá, esto ya pasó y hay que seguir adelante, ¿no es cierto? Hay que seguir la vida, hay que continuarla. Nosotros los sacerdotes, los religiosos, no somos de condenar, no es justamente el tema de condenar, sino decir, mirá, hay que asumir. Es una equivocación, es un error, un pecado, la palabra que le querramos poner, pero la vida continúa, y de hecho nosotros hemos sido testigos también de familias enteras que han pasado por un aborto y después han tenido hijos, ¿no es cierto? Es decir, la vida en el fondo es lo más importante.
Bien, déjame que haga un resumen a ver si entendí bien. En primer lugar, este, vos decís, esto no va a cambiar demasiado. Y me recuerda a la frase que utiliza el movimiento pro vida, que sea legal o ilegal, el aborto mata igual. Quiere decir que la legalidad o ilegalidad del aborto no cambia la esencia de la cosa. No es que el hecho de que sea legal lo hace bueno y el hecho de que sea ilegal lo hace malo. O sea, o como dijo una persona, me parece, no es malo porque está prohibido, sino está Claro. prohibido porque es malo. Digamos que hay una, digamos que la ley para el católico, para el cristiano, la ley civil me refiero a la ley positiva, no es el último criterio de verdad y de bien. La ley puede Por estar supuesto. acomodarse o no al bien, como tantas cosas en la vida, ¿no? Que las leyes, hay leyes injustas. Por eso decía Santo Tomás que la ley injusta no tiene cualidad de ley, porque no es justa, ¿no? De modo que lo que vos decís me parece acertado, pero de todas formas uno se plantea acerca de la naturaleza de la ley, porque al legalizar un asesinato, porque otra cosa no es, la ley pierde valor ante la sociedad, digamos, ¿no? Pierde fuerza, pierde respeto el Estado y lo que nos representa a nosotros como sociedad. Me parece que habla de una crisis más bien del Estado, ¿no? Bien, Supongo, no sé, son sí, sí. reflexiones mías, quizá no sean acertadas, probablemente no lo sean, pero bueno. No, no, no. Es que justamente ahí tocas. Yo pensaba como que si podíamos ir abordando de a poquito tres Sí, temas sí, fundamentales, que es un poco el tema del Estado, o de, más que del Estado, de la vida en general. Porque en el sí. fondo todos nacemos y queremos vivir y morir en paz. Entonces, este es un tema mucho más profundo que una ley. Y si algunos piensan que con las leyes van a cambiar la vida, están totalmente equivocados. Entonces, ese va a ser. El segundo punto, vamos a ver si podemos hablar un poco de cuál es la función o el tema de la iglesia. Y si querés, si llega a dar el tiempo, temas más puntuales de propias de la ley o que se debaten hoy, que también habría que un poco llamar la atención, como por ejemplo, aborto, decisión de la mujer, cuando en el fondo, por lo que yo sé, cuando nace un nene hubo una relación entre dos personas, por lo que a mí alguna vez me contaron, ¿no? Que dicen que siempre es un chico y una chica, un hombre y una mujer. Es decir, hoy, no sé, los varones no están, yo no sé si son porque son cobardes o porque ellos están asumiendo que son los que siempre se acuestan y la dejan a la mujer sola. Entonces, ahí podríamos tocar temitas más puntuales, pero en ese sentido sí, si vamos a lo filosófico, para no decir teológico, si uno lo toma filosóficamente, y que yo no quiero entrar tanto en esto porque ya me digo que esto se habla, o sea, desde distintas posturas, pero se habla. Evidente que si es como algunos pensamos, que ahí hay una vida y esa vida o no es permitida que nazca o se la corta, es decir, es un aborto. Entonces yo en ese sentido, aunque a muchos no les guste, hoy los diputados, los senadores y a lo mejor lo serán los médicos, se van a comportar como los rugbyers de Villa Gesell, de una manera inocente, sin dolor, indolora. ¿Qué van a hacer? Van a ejercitar, así como los rugbyers le pegaron patadas a ese pobre chico indefenso y lo dejaron morir. Bueno, los médicos, con todo su criterio, los familiares, bueno, harán lo mismo de una manera prácticamente, podríamos decir, indolora, aunque, pero listo, dejémoslo filosófico, porque en el fondo es, ¿hay vida o no hay vida? Entonces, claro, ahí hay discusiones y evidente, como es algo que no se ve en general, ¿no? Porque si uno pudiese entrar biológicamente se ve, pero si no se respeta
cuando se mata a un jubilado o se lo tortura a una persona mayor en la vida diaria, si al que se lo ve, las leyes lo dejan pasar de largo, porque justamente, mirá cómo se da la situación, hace 2 días un menor de 15 años le disparó a un hombre de 46 para robarle la bicicleta. Entonces, eso es visible. Entonces, si esto que es visible a un juez un poco le pasa por otro lado, imagínate lo que debe ser decir si tiene 2 semanas, 3 semanas y media, es decir, ya es caricatura, es gracioso, que es un tema que después lo vamos un poco a tocar, porque en estos temas más puntuales de lo que es del aborto. A mí lo que me gustaría más remarcar es lo que vos dijiste, lo que me insinuaste al principio. Acá el problema no es de esta ley u otras que surjan. Acá es un problema de estilo de vida. Es decir, la Argentina tuvo en el año 83 un regreso a la democracia y muchos es como que decían, bueno, mirá, ahora viene la democracia y es como un partido que el que va a jugar contra nosotros viene de perder 5-0. Entonces uno está envalentonado y dice, si estos vienen de perder 5-0, nosotros esto le hacemos 6 por lo menos. Cuando empieza el partido, vemos que vamos perdiendo 3-0 el primer tiempo. Y esto fue un poco la democracia. Es decir, no porque uno quiera volver a regímenes militares, sino por decir, bueno, ya que la sabíamos toda, ya que entendíamos todo, ya que somos inteligentes, entonces empezó la democracia y no supimos, no solo el tema del aborto, un montón de temas. Y tuvimos la gran oportunidad hace 20 años, en el 2001, cuando era el famoso el que se vayan todos. ¿Por qué? Porque en el fondo el problema de esto no es el aborto. El problema de esto es que y ahí está mi opinión, es que, y por eso tiene que haber un cambio fundamental, estas personas, diputados, senadores y todos, son los que han llevado a la Argentina hace 40 años, no a que 1.000 o 2.000 o 50 hagan un aborto, sino a que haya un aumento de pobreza, endeudamiento, toma de tierras, corrupción, una expresidenta que debería estar presa, gracias a la justicia, está libre. Entonces, este es el gran problema. El aborto es un punto, hasta te diría minúsculo, de algún modo minúsculo. ¿Por qué? Con toda esta gravedad, cuando hoy se está diciendo que hay 50% de menores en la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, el gran drama de esto, que la gente un poco después en frío tendríamos que pensar, es si no deberíamos cambiar nuestro modo de vivir, nuestros estilos, y incluso esto se ha reforzado con el tema de la pandemia, del COVID, que nos descubrió que, bueno, somos frágiles, que nos podemos enfermar, que se nos han muerto. Un país que con filminas se quería mostrar al mundo que era el mejor y murieron 40.000 personas. Invito a la gente con sus hijitos chiquitos, ahora que aunque terminen las clases, anotemos 40.000, porque si no los números pasan a ser números y son personas. Entonces, el gran tema que debería resurgir después de que se debate el aborto y con la solución que tenga o no, es este. Tenemos que cambiar de estilo de vida. Y por eso hay una gran oportunidad política el año que viene, cuando las familias que fueron, marginadas al quédate en casa porque yo voy a pensar por vos, yo te voy a llenar la heladera, yo te voy a dar plata al bolsillo, vos quédate en casa, yo te manejo todo. El gran tema que tiene que despertarse, cristianos, no cristianos, hombres de buena voluntad, a favor de esto, a favor del otro, es el cambio
en el estilo de vida que deberíamos tener. Bien, Pablo, a ver, vos mencionaste el regreso a la democracia y me parece a mí que, en primer lugar, los argentinos no tenemos en claro qué es la democracia. En realidad, si uno se pone a preguntar, a conversar sobre esta palabra, inmediatamente van a salir definiciones encontradas y fundamentalmente una falta de comprensión de la democracia. De hecho, Alfonsín, para ser justo, él era socialdemócrata más que democrático. O sea, era una ideología socialdemócrata disfrazada de democracia, que es una forma de gobierno, ¿no? Pero bueno, nosotros no somos un país serio, porque con la muerte de Maradona, después de 9 meses de confinamiento, el gobierno permitió que se rompiera la cuarentena para rendirle culto a Maradona, que por más héroe que sea, debería haber sido un funeral virtual, como es el funeral de todas las personas que no pudieron despedirse de sus amigos. O sea, vos te das cuenta en el fondo que no hay seriedad, no hay coherencia en la política nuestra, ¿no? Si es como que en el fondo no hay seriedad, en el sentido, Bien, por no eso, sé, serio de la palabra, ¿no? No hay bien, por solidez, eso, por eso la hay gente tendría chamullo, que chamullo. Sarasa, Zaraza, chamullo, no sé cómo decirlo. bien, por eso la gente tendría que con sinceridad dejar pasar unos días y por eso esto queda grabado para que después nos sentemos y salir del debate tonto de yo te gané, vos me ganaste, porque en el fondo en estas cosas gana el que vive cada vez mejor, ¿no es cierto? Entonces el debate fundamental es este, acá hace 40 años no pudimos lograr que Argentina, que era un país que podía crecer, más allá de que venía de ciertos regímenes de no respeto a la libertad, podía crecer. Y hoy la Argentina se convirtió en un gran merendero, ¿no? Un gran merendero donde nadie quiere venir a invertir por todos estos temas básicos de corrupción, donde el Estado, entonces el Estado creció, tiene 4 millones de empleados, donde no se valora la tarea privada, donde se te llenan de 170 impuestos. Entonces la gente, y sobre todo los dirigentes, porque en el fondo el dirigente es el que es el que decide los cambios. Entonces, cuidado con, así como una vez dijimos, cuidado con que el caballo de Troya de COVID, del COVID, dice, sea la excusa para hacer cualquier cosa. Hoy, aunque esto va a ser mucho más puntual, por eso, cuidado con pensar que si el aborto se decide para un lado o para el otro, más allá de quién se considere ganador o perdedor, lo cual esto no me parece para nada un partido, el gran problema es otro, mucho más profundo, de seriedad, de responsabilidad, de compromiso, y eso no se logra con un pañuelo verde o celeste o amarillo, o colocándose una cruz, un rosario en el cuello, ¿no? De hecho, todos los presos políticos también tienen rosarios colgados. Es decir, lo que tenemos que tener es un cambio de vida. Y creo que el cambio de vida pasa por esto. ¿Cómo podemos hacer para vivir mejor? Es decir, para que vos, papá, mamá, tengas tu trabajo, vuelvas a tu casa y puedas merendar o cenar con tu señora y tus hijos vayan a un colegio privado, público, no importa, y no haya paro, no te corten la ruta, no tengas que ver que tu hijo te avisa que le robaron el celular, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay profundos cambios, pero cambios de vida. Cambios de vida, esto no se soluciona con una banderita celeste y blanca, como no somos un país serio, y lo que decís vos tiene tanta razón como fue el tema en estos días de los Pumas. Los Pumas son un equipo de rugby, punto, pero nosotros cuando ganan los volvemos dioses. Y cuando la semana siguiente, por X motivo, tweets o pierden, lo que sea, no importa, somos un desastre. Este péndulo en el cual estamos viviendo, que vamos de un extremo al otro, hace que no seamos un país serio. Pero ¿quiénes tenemos que volver a ser serios? Papá, mamá,
nuestros hijos. Hay que empezar desde abajo a generar esta cultura de trabajo, responsabilidad, etcétera, etcétera, y, y no marearnos con este tipo u otro tipo de leyes que van a surgir, ¿no es cierto? Sí, acerca de Maradona, que vos lo mencionaste, un compañero mío, un amigo mío que es psiquiatra, él dice que Maradona es un símbolo de la Argentina porque él fue una persona autodestructiva. Y la Argentina también tiene algo autodestructivo, como el ejemplo de los Pumas, por ejemplo, ¿no? De que el hecho de que hayan perdido un partido, después de haber ganado otro histórico, lo tomaron como para destruir la imagen de los Pumas, usando unos tweets de hace, no sé, 7, 8 años, cuando eran adolescentes, y bueno, ¿quién no escribe alguna vez alguna idiotez? O sea, nadie resiste un archivo, ¿no? Nadie. Exacto. Ni vos, ni yo, ni nadie. Y así sucedió con la guerra de Malvinas también, ¿no? Que pasamos de la exaltación al derrotismo. Sucede con todo, ¿no? Sí, Con esto que es por ser eso. autodestructivo es algo bastante, me parece a mí, característico de, de nuestro carácter. No sé de Por dónde viene, eso, realmente es muy triste, ¿no? Es muy sí, triste. por eso es un tema que vamos a trabajar, charlarlo más adelante. Hay un título que yo puse que era, pero para no adelantarlo hoy, el tema de Sí, Maradona, que es un símbolo de no solo de un país, de una familia, de hay muchos Maradona. Si lo de Maradona fue suicidio u homicidio, vos dijiste autodestructivo, ¿no? Ahí hay una gran claro. mezcla Sí, de suicidio, que no nos gusta hablar de la muerte, pero en el fondo hubo un suicidio y homicidio, o los dos que se juntaron, ¿no es cierto? sí, Por sí, eso a sí. mí me gustaría que quede claro que la responsabilidad que tenemos todos y que en gran parte es el estilo de políticos, diputados y senadores y concejales que vienen guiando a la Argentina con responsabilidad, omisión, culpa de cada uno lo sabrá, a nivel individual o a nivel institucional, es el gran responsable de qué? Del estilo de vida, de la forma en que vivimos. Por eso, y ya que está adelanto como otro tema, yo te preguntaría también, ¿no? Y la verdad, ¿para qué vivir? Porque mucha gente va a decir, no, el aborto no, porque más... Y digo, yo te pregunto, ¿tiene sentido que nazca un niño de estos papás alcohólicos, adictos, o que tuvieron hijos por casualidad, ya sea, no importa el lugar, pero fruto de una noche de alcohol? Vos ten en cuenta que los jóvenes de hoy, hay 2 o 3 generaciones, el Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social, está hablando de una cuarta. ¿Tiene sentido tener hijos que van a sufrir necesidades de acá a 30 años? Hasta si yo te digo esto, ¿qué estás a favor del aborto? No, 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 no. Pongámonos también a pensar que el tema no es tanto esta decisión, que por supuesto que es importante, pero ¿tiene sentido vivir? ¿Tiene sentido vivir? Por eso esto mucho va a la familia. ¿Para qué tenés a tus papás si después los vas a abandonar en un geriátrico? ¿Para qué tenés a tus hijos si vos no le vas a dar bolilla por irte a jugar al fútbol? ¿Para qué tenés a tu esposa si la estás engañando toda la vida? Entonces, ¿para qué? Entonces nos tenemos que plantear esto, ¿para qué vivir? ¿Qué sentido Claro, tiene vivir? sí, sí, entiendo, sí, sí. Por eso otro tema que vamos a trabajarlo la otra semana o con el tema de Maradona, que yo el título que pongo es Yo no quiero ser Maradona. Yo no quiero que mi papá, y gracias a Dios no lo fue, mi papá sea Maradona, porque si no mi papá hubiese muerto a los 60 años y fruto de adicciones y de un montón de cosas. Yo no quiero ser ni Maradona. Yo no quiero que mi hermano sea Maradona.
Entonces, esto, aunque algunos y la otra semana charlaremos temas muy puntuales sobre esto, porque todos somos de algún modo, entre comillas, ¿no?, homicidas, en el sentido de nadie muere solo. En el aborto, el nenito no muere solo. Hay una madre, por error, por lo que sea. Hay un médico, que son los que generan el no nacimiento. Entonces, pero nos tenemos que preguntar, ¿y para qué vivir? ¿Para qué llegar a ser jubilado y que tener que hacer cola de 5 horas para cobrar 7.000 pesos? Por eso el primer problema es el que dijimos al principio. El Estado, los políticos, los senadores, los diputados, los concejales. Sí, entiendo lo que vos decís, y entiendo que el aborto es una consecuencia, no una causa, sino es consecuencia de todo un desorden de la sociedad, ¿no? Digamos que en un matrimonio bien constituido es más difícil que haya abortos que en personas que tienen relaciones casuales, que se acuestan una semana con una persona distinta y de repente conciben porque se olvidaron de ponerse el preservativo. Es decir, en ese desorden, obviamente, el nacimiento del niño no es considerado algo deseado ni planeado, ni siquiera aceptable, entiendo yo, ¿no? Por eso, para evitar, entiendo yo, los abortos, lo importante es educar bien a los jóvenes en el amor, en la responsabilidad, en el sentido de las cosas, entiendo yo, ¿no? No sé si... Sí, sí, Entiendo que sí, es más bien una consecuencia el aborto de otros desórdenes porque obviamente los niños no se conciben solos, se conciben en una relación, ¿no? Pero aún digo yo bien, pensando, yo no sé si fui un hijo deseado, sinceramente no lo sé, no, pero no tampoco me sabemos. importa, No, porque no fui sabemos, amado, claro, pero fui amado. claro, Es decir, claro. yo entiendo que ser deseado es una cosa, quizá mis padres no estaban deseando un hijo, pero en el momento que fui concebido y después la vida me lo confirmó, fui aceptado y amado intensamente. Entonces, digamos que entre ser deseado y amado hay una enorme diferencia. Hay personas que, bueno, sucede, ¿no? Porque uno no puede tener el control absoluto sobre la concepción de los niños, aún Bueno, con todos pero, estos pero, métodos y no métodos, qué sé yo. Pero pero, bueno, el tema es que en una familia el niño es aceptado, siempre es aceptado, pero normalmente. justamente yo creo que no se puede, es evidente que es una consecuencia y por eso es muy triste que yo te pongo dos aspectos que hasta jurídicamente a mí, como no conozco del tema, pero vos cómo podés evaluar una temática sin tener en cuenta al varón. Aquí todo Eso tal cual, claro, sí, por la sí, sí. cuestión de género, todo se ha pasado a la decisión de la mujer, Sí, lo sí, cual sí, sí. es un error, pero antropológico. Y acá no Antropológico y quiero defender, jurídico, muy grande, sí. Muy... y ni quiero defender al varón, capaz que el 99% de los varones somos un desastre, perfecto, pero no se puede. En segundo lugar, hay una pareja, llámese noviazgo, y el niño es consecuencia de. Y después el aspecto que vos señalás, yo creo que no hay que separarlo del tema, porque si no, del tema del aborto o de la concepción, no importa, porque también podríamos hablar no del aborto, de la concepción, digo, pero uno le puede decir, pero vos hiciste una diferenciación interesante que muchos papás a lo mejor no se animan a hacerla. No lo deseaste a tu hijo y lo tuviste, pero ¿por qué tanto maltrato? ¿Por qué tanto maltrato a los niños? La Convención de los Derechos del Niño, que más allá de la Convención, volvemos al tema ley, ¿qué me interesa que esté por ley la Convención de los Derechos? Acá hay un tema básico y afectivo. ¿Por qué tantas madres y padres maltratan y le pegan a sus hijos? Los insultan. Y a los adolescentes y a los jóvenes. Ay, no, entonces esos probablemente van a decir, ay, yo no aborté. Y mirá, yo te sabes que le diría, qué lástima, porque la verdad lo estás haciendo sufrir hace 15 años. Entonces, estas verdades son las que habría que decirlas en el rostro, y aunque nos duelan, por supuesto, pero en el fondo vos tuviste hijos y los abandonaste.
como vos tuviste un papá que te cuidó toda tu vida y cuando él estaba viejo, vos lo dejaste. Y acá que estamos entonces en el tema de la vida. Creo que tenemos que claro, llegar a tener una visión distinta de que vivimos 60, 70, 100 años. ¿Por qué no nos organizamos y todos los estamentos, por qué no nos organizamos para vivir mejor y disfrutar de la vida con todas las limitaciones? Porque acá habría que agregar cuántos nenitos que están discapacitados, cuántas muertes violentas, etcétera, etcétera. Por eso fue otro punto que a uno yo te decía antes, para mí no tienen esta gente que no sabe dirigir un país hace 50 años, o sea, chocaron el barco, chocaron el auto y se ponen a legislar, no tienen autoridad moral. Entonces, estas cosas a uno un poco te sacan, ¿no? Por lo pronto, evidente que la vida va a continuar, pero creo que tenemos que tomar un poco de conciencia y empezar a asumir los papás o el joven, todo, más responsabilidades. No caer en romper todo con piedras o tirar balas, pero sí decir, bueno, nuestras vidas tienen que empezar a ser distintas. sí, sí, a ver, lo que vos decís está en perfecta consonancia con el pensamiento, por ejemplo, de Juan Pablo II, que no hablaba del aborto en forma aislada o de la eutanasia o de otras cosas, sino hablaba de cultura, de la cultura de la Claro, vida y la claro, cultura de la muerte. Es decir, claro. es como una cosmovisión que hace referencia a todo, no solamente a la concepción y al respeto por lo concebido, sino a la educación, al buen trato a los niños, a los ancianos, a los adolescentes, en fin, o sea, era como un marco mucho más amplio y mucho más profundo que el de una ley que permita o no abortar. Me parece a mí que la Iglesia en general tiene esto de precioso e invalorable, que todo está dentro de un marco muy amplio, muy grande, teológico, filosófico, histórico, que le da solidez al argumento, al pensamiento cristiano, ¿no? Tienen una enorme solidez. Pero obviamente uno puede quedarse con algunos aspectos y decir, bueno, ganamos, perdimos en una especie de partido de fútbol. En realidad, la Argentina, como decís vos, hace mucho tiempo que viene dentro de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte, que es la corrupción política, que es la inseguridad, que son, no sé, tantas otras cosas, Sí, la pobreza bueno, creciente, ¿no? por Y eso etcétera, y la nosotros estamos, marginalidad, qué sé yo. por ejemplo, esta gente que no resuelve ningún problema fundamental, que lo único que hace, estos o los anteriores, ojo, estos, los anteriores y los anteriores de los anteriores, que lo único que hacen es transformar el lenguaje, cambiar las palabras por la E, y no son capaces, no tienen la autoridad moral ni a veces ni intelectual, porque uno escucha y lee algunos artículos de estos días, no tienen autoridad hasta intelectual, no tienen esa capacidad. Ellos van a decidir quién nace, quién no nace. Ellos van a decidir si son 14 semanas, 12 o 12 y media. Yo les aconsejo que lean, que miren, escuchen a José Larralde, tiene un cuento, una canción muy linda, que es ay, ahora el de los pájaros tristes, ¿no? Donde cuenta la historia, bueno, ahora se me fue el nombre, pero ya me va a surgir, donde él cuenta la historia de por qué un pájaro lo tenemos en la jaula, ¿no? Y entonces está muy bueno porque él dice, claro, pues, lo dejo en la jaula porque si no lo agarran los gatos, y a los gatos esto, entonces en el fondo justifica el tipo con poder lo que va a hacer con el otro. Acá es lo mismo, esta gente no tiene ninguna autoridad moral, muchos, aunque no siempre son personas malas, no quiere decir, pero no tienen algunos autoridad intelectual. Yo escuchaba a esta mujer que es encima ministro de Mujeres, Paridad y Género, es decir, una cosa totalmente descabellada, gasto de dinero. Entonces, bueno, pero los abortos existen, sí, por supuesto, también hay choques todos los días,
y no por eso vamos a dejar de fabricar coches. Es decir, ¿sabes lo que me da pena? Porque si a mí viene alguien y, vamos a suponer un filósofo y te dice, yo soy ateo, y, viste, bueno, podés no coincidir, pero el tipo tiene una fundamentación, y no un político barato que con argumentaciones que no resisten, no tienen argumentación. Hoy también otra diputada, los 10 motivos para el sí al aborto, y pone ejemplos que vos decís, pero esta mujer no piensa. Entonces, a mí me parece triste que la vida humana esté, todos somos débiles los seres humanos, y por eso es un don precioso, decimos, antes decíamos es un milagro, el milagro de vivir, y ni siquiera uno no es papá, pero uno defiende la vida, y porque no hay cómo vivir, y si uno vive feliz es lo más grande que hay, y que la vida de algunas personas, la oportunidad de vivir, porque ¿por qué no aprobamos el suicidio? Es decir, ¿por qué no dejamos que nazca? Ya que si no es persona, no nos hagamos problema. Si es persona, ¿por qué no dejamos que crezca? Y si él no quiere vivir, bueno. No, porque el suicidio, uno no puede ser, uno no es dueño de su cuerpo. ¿Y qué es lo que dicen en el aborto? Que la madre es dueña de... Entonces, si uno empieza a elucubraciones o articulaciones filosóficas, no resisten. Pero por eso a mí me da pena que gente muy inepta, o a lo mejor por ideología, ojo, yo cuando digo estas expresiones en ningún momento uno quiere despreciar o menospreciar la intención de las personas, pero también tengo que reconocer que aquel que maneja un auto y está un borracho y mata a 3, es un asesino, y viste, yo ojalá que Dios lo lleve a la gloria, pero es un asesino, no le puedo poner otro nombre. Entonces, a mí me parece muy triste que todo este debate, por eso hay que tratar de salir un poco más allá de lo que salga en estos días del debate, y hay que hacer una reforma profunda, y esa reforma profunda primero va a salir de nosotros, de nuestra cabeza, porque los que están escuchando, los que estamos acá hablando, no es que somos unos santos. Por eso es muy linda la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo es un hombre que se mandó la macana, pero ¿por qué pudo volver y festejar y tener fiesta? Porque él se dio cuenta. Entonces, cuando uno ve a esta gente inepta, otro elemento importante, que ya vamos a un tema puntual, que es el tema gratuito. Uno podría preguntar, primero que nunca es gratuito, porque se paga. La pregunta, vamos a suponer que uno se pone malo, es decir, ¿por qué yo tengo que alimentar, pagar, trabajar para pagar un aborto? O, si vos querés, para ser uno más malo y perverso en su pensamiento, ¿por qué tengo que poner yo plata para que estos chicos pasen de hogar en hogar, consuman droga y yo le esté pagando y después... Es decir, y uno va a decir, qué pensamiento fascista. No apunta a eso, apunta a decir, ¿por qué no consideramos todos los valores que se juegan en estas cosas? Porque el tema es cuando uno no lo mira como que le puede pasar a uno. Y eso es lo más triste. Yo creo que los diputados y los senadores se creen que son los congresales de 1810, con la diferencia de que tienen sueldos, tienen privilegios, tienen chofer privado, y ellos se creen que cuando van a debatir un par de horas se parecen a Frenchy y Beruti repartiendo cintas. Y no es así. No es así. No. Porque la vida de la gente común no es así. La gente la sufre todos los días, sí. Tiene que ir 4 horas para pedir un turno en el hospital, se le mueren los seres queridos sin cobertura social. Es decir, vamos al principio. Creo que tenemos que llevar un país serio, grande, lindo, donde todos podamos, la mayoría, podamos vivir en paz, con trabajo, con salud, y bueno, eso es lo que tenemos que apuntar. Pablo, si te parece, aquí terminamos y seguimos otra vez. Te mando un abrazo. Bien. Gracias.